Saludos. A continuación vamos a analizar los circuitos sumadores o mezcladores. Veremos que tienen la misma función, o con el mismo circuito se pueden hacer las dos funciones. Básicamente, un sumador, como su nombre indica, es un amplificador que produce como salida una señal equivalente a la suma ponderada de un cierto número de señales de entrada. Es decir, este circuito que tenemos aquí, este es un circuito sumador, que tal y como nos dice, nos va a producir aquí a la salida una señal que va a ser el resultado de la suma ponderada de las diferentes entradas. ¿Qué quiere decir esto? Ponderada va a querer decir que va a ser en función de la relación que existe, relación de ganancia que existe entre cada red de cada resistencia de entrada con, en este caso, con la RF. De forma que, en el caso de que las tres resistencias fuesen iguales, la ganancia de una de las ramas sería 1, la ganancia de la otra también sería 1, con lo cual, al final yo aquí tendría el resultado de la suma de las dos señales de entrada con el mismo nivel de prioridad o el mismo nivel de peso. La constitución, básicamente, es un amplificador, o básicamente no, está constituido por un amplificador inversor porque, como podemos ver, la entrada positiva está unida a masa y cada una de las entradas que yo quiero, en las cuales yo quiero sumar, van unidas a lo que es a la entrada negativa. Con lo cual, este va a ser un amplificador inversor para cada una de las entradas. Con lo cual, al ser un amplificador inversor, sí, yo voy a obtener aquí el resultado de la suma de las entradas, pero con polaridad inversa, o con polaridad contraria. El hecho de que sea un sumador se ve inmediatamente. Si yo analizo de manera independiente cada una de las redes, debido a esta red que yo tengo aquí, la tensión de salida va a ser la tensión de entrada por la ganancia, es decir, RF entre R1. Debido a V2, yo aquí a la salida voy a tener una tensión que va a ser igual a la tensión de entrada, V2, multiplicado por la ganancia RF entre R2. Debido al teorema de superposición, yo aquí a la salida voy a tener la suma de las dos resistencias de entrada. Ahora bien, sin llegar a aplicar el teorema, se puede entender rápidamente que esto es un sumador. Como habíamos comentado varias veces ya, si yo tengo en cuenta que la corriente que viene en este punto, que circula por este punto hacia adentro, es cero, que prácticamente lo es cero, tal y como habíamos comentado antes, porque la impedancia de entrada de esto es muy grande, prácticamente infinita, va a querer decir que la corriente I1 va a circular por aquí, que la corriente I2 va a circular también por aquí. Es decir, la caída de tensión en RF va a ser igual a I1 más I2, todo ello multiplicado por RF. Con lo cual, si nos damos cuenta, la caída de la caída de tensión en RF va a ser a la suma de las dos corrientes por RF. Es decir, va a haber una caída de tensión. Si yo tengo en cuenta, como hemos comentado ya varias veces, que la diferencia de potencial entre este punto y este es 0 voltios, va a querer decir que toda la tensión que yo tengo en RF es la que yo tengo a la salida. O sea, que es igual al producto de RF por la suma de las dos corrientes. Estas dos corrientes van a depender, el valor de estas dos corrientes van a depender, por supuesto, de los valores de las tensiones de entrada, por supuesto, pero por supuesto también va a depender del valor de las resistencias que yo tengo aquí a la entrada. De forma que a resistencia más pequeña la corriente por aquí va a ser mayor, la caída de tensión en esta resistencia debido a esta corriente también va a ser mayor, con lo cual estamos teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, de que va a ser una amplificación ponderada. Este es el circuito típico de un sumador de continua, y en este otro que tenemos aquí, pues bueno, pues es exactamente igual. En este caso tenemos un circuito compuesto por 4 redes de entrada. Las 4 redes de entrada tienen 4 resistencias exactamente iguales. Y como hemos visto, en serie con cada una de estas 4, yo me encuentro con que tengo un condensador de paso, es decir, un condensador de filtro que me deja pasar la corriente alterna, pero no me deja pasar la continua. Es decir, yo en este punto lo que voy a tener es una corriente alterna que va a ser el resultado de la suma de las 4 señales que yo tengo aquí a la entrada. Como las redes son exactamente iguales, todas de 100K, yo el valor que voy a tener aquí es un valor que va a ser el resultado de la suma lineal de las 4 señales de entrada. En este caso, como hemos comentado, señales alternas.
Es un circuito sumador típico, aplicaciones son innumerables. Precisamente este fue uno de los primeros sumadores que se llegaron a hacer en electrónica, se hicieron con amplificadores operacionales, con lo cual, mejor dicho, con amplificadores diferenciales, con los cuales al ver la aplicación de la que disponíamos, pues fue cuando cogió, como hemos comentado anteriormente, el circuito integrado del amplificador diferencial para este tipo de aplicaciones, se le empezó a llamar amplificador operacional, porque me servía para hacer operaciones. Lo que tenemos que hacer a continuación es una práctica, vamos a hacer una práctica sencilla, una práctica de un sumador en continua, un sumador que tiene estas resistencias, tiene 3 redes de entrada con 3 resistencias, 6, 5 y 1, las 3 de 20K, con lo cual el peso de estas resistencias, de estas entradas, de estas redes va a ser exactamente el mismo, va a ser una suma lineal, no ponderada. Resistencia de realimentación, coloco una resistencia de 20K para que por lo menos la ganancia sea 1. Y además, bueno, le hemos colocado aquí una resistencia en serie a la de 20 para variar la ganancia de salida. Variando esta resistencia vamos a obtener aquí una suma de las señales de entrada, pero además yo voy a poder obtener un factor multiplicador en esta tensión de salida. Para alimentar las entradas, lo que hemos hecho es un circuito muy sencillo. Colocamos una fuente de alimentación de 1 voltio, como esta, y colocamos 3 resistencias ajustables. De forma que en función del valor de esta resistencia ajustable, los valores de estas tensiones que tengo aquí va a variar y aquí a la salida voy a obtener el resultado de la suma de todas ellas. Para eso abrimos el circuito, este que tenemos aquí, y es un circuito que, como hemos comentado, dispone de 3 señales de entrada. Tenemos colocados ahora mismo 3 potenciómetros o resistencias ajustables al 50%. Si cada una de ellas es 20K, pues bueno, ahora estará en este punto 10K para arriba, 10K para abajo. Aquí la mitad de la tensión del orden. Aquí deberíamos tener del orden de 0,5 voltios. Vamos a ver luego que no es verdad, pero deberíamos de tener ese valor. Tenemos las células que hemos comentado de 20K, las 3 iguales, y aquí el circuito de realimentación, en el que tenemos R2 de 20K y ahora mismo R4 la tenemos al 0%, es decir, la ganancia de cada una de las redes será 20K entre 20K, 1. Para medir los valores podíamos utilizar, debíamos utilizar, pues bueno, podíamos utilizar voltímetros, podíamos utilizar el multímetro, podíamos utilizar también elementos de visualización. Si colocamos, si le damos a componente, place component, tenemos aquí una parte que es elementos de visualización o indicadores. Entonces aquí tenemos voltímetros, pues podíamos colocar voltímetros. No lo vamos a hacer, vamos a utilizar una característica de multisim que son los puntos. Lo tenemos aquí, los puntos de medida, que son unos puntos que yo puedo colocar donde quiera en el circuito, en cualquier parte del circuito. Pues por ejemplo lo hemos colocado aquí, lo tenemos colocado aquí. Voy a colocar uno aquí, en el cual yo ahora esto lo puedo cambiar de sitio, lo puedo colocar un poco más para arriba, en el cual estos puntos lo que me van a hacer es, de una sola pasada, me van a visualizar la tensión pico a pico, la eficaz, la continua, la intensidad pico a pico, la eficaz, la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos pueden dar un montón de valores. De forma que ahora en este circuito que tenemos aquí, si yo le doy marcha, vemos que efectivamente la tensión en este punto es 1 voltio, que la tensión continua es 1 voltio, que la corriente son 180 microamperios. Si yo ahora, hemos venido diciendo continuamente que la corriente por aquí era 0 y que la tensión era la misma que en este caso también 0. Si colocamos un punto aquí, vamos a comprobar que efectivamente eso es cierto. Si le doy aquí, vemos que la tensión en este caso me está marcando 1,01 milivoltios. No es 0, pero es prácticamente 0, es la tensión de desfase que hay entre estos dos puntos. La corriente que circula es de 102 nanoamperios, o sea, prácticamente 0, lo que hemos comentado tantas veces. Si yo coloco otro punto, por ejemplo, aquí, también lo hemos venido comentando en varias ocasiones, hemos dicho que la corriente que va a circular por aquí tiene que ser igual al resultado de la suma de todas las que tenemos por aquí. Bueno, pues si yo ahora esto le doy en marcha,
pues veo que la corriente que circula por aquí es una corriente de 59,8 microamperios, que es una corriente que tiene ese resultado de la suma de todas las que tenemos en este punto. Aquí podríamos colocar, podríamos visualizar los parámetros. Ahora simplemente le tenemos colocado como voltios, le decimos que marque todo. Un segundo. Y aquí tenemos todos los parámetros. Vamos a comprobar que efectivamente es verdad lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, yo hago esto. Vamos a visualizar todos los parámetros. Se podría elegir los parámetros que queremos visualizar. Y en esta onda exactamente lo mismo. Vamos a visualizar todos los parámetros y la tenemos aquí. De forma que si actuamos la simulación, vemos que la corriente por esta red que tenemos aquí es de 20, la que tenemos por aquí es de 20 y la que tenemos por aquí es de 20. Con lo cual la suma de las corrientes que tenemos por aquí debía ser de 60. Vemos que tiene 59,8. Hay una pequeña corriente que circula por aquí, los 102 nanoamperios. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. Pero prácticamente los 60 microamperios que tengo por aquí es el resultado de la suma de las tres. Por otro lado, hemos comentado que la tensión de salida es la suma de las tensiones de entrada. Si yo tengo que la tensión en este punto, que tenemos aquí este 400 milivoltios, en este de 400 y en este de 400, 400 por 3, 1200. Pero con signo negativo, claro, porque hemos dicho que es un amplificador inversor. Si yo varío los valores de las resistencias, pulsando las teclas B, C o D, voy a pulsar ahora la tecla B. Si pulso la tecla B lo coloco al 70%, veo que ahora la tensión en este punto, este lo quitamos de aquí, este era el de entrada, la tensión es de 579 milivoltios, más 400, 979, 1379, 1,37. Si cambio la B, con Shift B, cambio esta, con Shift C, disminuyo los valores, disminuyo esta señal, lo pongo al 20%, es decir, tengo aquí una señal de 173 milivoltios y en esta voy a hacer aumentar la D. Aumento el valor de D, tenemos aquí, lo tengo al 85%. Con lo cual, la tensión de salida, si sacamos la calculadora y hacemos los cálculos, si decimos esta tensión 579 milivoltios más esta otra 173 milivoltios más esta otra que tiene 826 milivoltios, 1,578, que es el valor de tensión que nos marca la salida. Entonces, efectivamente, estamos comprobando que este es un circuito amplificador. Amplificador y sumador. Todavía sumador. Para que sea amplificador, si yo varío esta resistencia, como ya hemos visto anteriormente, ahora mismo la ganancia de este circuito sería colocado a un 20%, serían 50K. Digo 20K. 20 y 20, 40. Con lo cual la ganancia con respecto a esto sería 40 entre 20, 2. O sea, ganancia con respecto a cada célula, 2. Es decir, yo tendría la misma tensión que antes, pero multiplicada por 2. 1,57 que teníamos antes por 2, menos 3,14 voltios. Y este es un circuito sumador. Se utiliza también muchísimo no, algo. Se puede utilizar para hacer convertidores digitales analógicos. En algún momento lo veremos. Bueno, dicho esto, terminamos con este circuito y el paso siguiente es que cada uno monte el amplificador este que tenemos aquí, el multisim, haga las medidas correspondientes que crea oportunas, genere una pequeña memoria y suba tanto el circuito como la pequeña memoria a la plataforma web.